Me propongo a continuación una muy breve introducción sobre un tema que probablemente hayan abordado ya en los prácticos y que refiere al victorianismo, que es el contexto cultural en el que se producen obras como las de Carroll, Stoker, Wells y Marsh. De todos modos, los remito al libro de Bennett, Londres victoriano, para una visión más integradora y cabal del tema. Como ustedes seguramente sepan, el victorianismo toma su nombre de la reina Victoria, quien fue cabeza de la monarquía inglesa desde 1837 hasta su muerte acaecida en 1901, es decir, a los pocos años de publicada la novela de Wells. Victoria estuvo 60 años al frente de la casa reinante, años que además fueron decisivos respecto de los elementos que más caracterizan al siglo XIX británico: la consolidación de la burguesía y la expansión del imperio. Un poco para dimensionar rápidamente el cambio que se produjo a lo largo del reinado de Victoria, veamos que al subir ella al trono, Gran Bretaña poseía los territorios marcados en rojo en el mapa superior. Cuando ella muere, se habían anexado 18 territorios más, lo cual puede notarse en el mapa de abajo. La enorme expansión imperial fue acompañada, como puede esperarse, de una creciente presencia militar. Pensemos que a principios del siglo XX el Imperio Británico poseía una quinta parte de las tierras globales, lo cual significaba la administración y el gobierno de una cuarta parte de la población mundial que se había convertido en súbdito del imperio. Este mapa de 1886 tiene en su marco superior las palabras freedom y fraternity, que encabezan una distribución de tierras en las que se supone la convivencia pacífica de una gran variedad de etnias y países. La expansión imperial, como sabrán, se sustentaba en una suerte de deber asumido por las potencias europeas que se autodefinían adultas, y que era el de educar, dirigir y civilizar a quienes se consideraba en la infancia del proceso civilizatorio. Bajo este manto moral se escondían, por supuesto, razones económicas y de dominio territorial. La ciencia se presentó como la gran aliada al momento de esgrimir pretextos de dominación. Alfred Russel Wallace, que era biólogo evolucionista, al afirmar la idea de que existe una superioridad racial blanca, escribía lo siguiente: la relación entre una raza civilizada que domina a una que no es civilizada puede compararse con la relación que existe entre padres e hijos o, de modo más general, entre adultos y niños. En esta diapositiva van unos pocos datos que creo que ilustran adecuadamente los cambios radicales que protagoniza Gran Bretaña y que fueron palpables particularmente en la metrópolis en los dos extremos del reinado de Victoria. Cuando ella asume en 1830, la isla era un país eminentemente rural y un 75% de la población vivía en el campo. Al morir, el siglo XX se inicia con una inversión de la cifra. El 75% de la población es ahora urbana. La cantidad de habitantes en Londres había aumentado un 360% en el mismo periodo, lo cual repercutía en condiciones de hacinamiento, en lamentables condiciones sanitarias en los barrios más pobres del East End londinense. Por otra parte, si el comienzo del reinado coincide con el periodo de apogeo de la burguesía, el final, como hemos visto, señala el apogeo del imperio con la incidencia que esto significaba para los sectores económicos e industriales británicos. Según el historiador Hobsbawm, progreso es la palabra clave de la época. Masiva, ilustradora, segura de sí misma, autosatisfecha, pero sobre todo inevitable. Dice: el drama del progreso es una metáfora. Sin embargo, fue una realidad literal para dos tipos de gente. Significó, por ejemplo, un cataclismo para millones de pobres que, transportados a un nuevo mundo frecuentemente a través de fronteras y océanos, tuvieron que cambiar de vida. Y para los miembros del mundo ajeno al capitalismo, a quienes éste tenía en sus manos y los zarandeaba.
Que el progreso no significaba bienestar para todos es algo que Wells sabía muy bien, y el costado más oscuro de sus novelas apocalípticas lo expone, como el tramo final de La máquina del tiempo, por ejemplo. Wells fue particularmente crítico del entusiasmo que había motorizado la expansión económica imperial, que tenía como aliadas a la ciencia y a la idea de progreso. A partir de la publicación del Origen de las especies en 1859, comienza a consolidarse un nuevo paradigma en el que lo humano es resultado de una evolución animal y no ya una creación divina. Es decir, se secularizan los orígenes de lo viviente. Se imponen además nuevos términos, nuevas figuras que serán creadoras de campos metafóricos que la literatura hará ingresar en los relatos. La naturaleza y los seres humanos en ella son escenarios en los que se juega la diversificación de lo viviente, la selección, el cambio permanente y, como dije, la evolución. Pero esto significó también pensar el concepto inverso, es decir, el de degeneración, asociado a comportamientos débiles en los que no primaba el autocontrol, por ejemplo. Spencer fue un entusiasta divulgador de las ideas de Darwin, pero llevadas al territorio del urbano, para el estudio de los tipos sociales y los comportamientos que pudieran considerarse perjudiciales para el orden social. Del mismo modo, puede considerarse las teorías de Nordau en Francia y de Lombroso en Italia, que desarrollaron teorías criminalísticas alrededor del tema de la degeneración y que tuvieron amplia y rápida difusión en las grandes capitales en las que las masas urbanas preocupaban a los estamentos del control policial. Las voces más relevantes en el último cuarto del siglo XIX fueron principalmente las de Darwin, Spencer, Huxley, con diferentes énfasis en los estudios anatómicos, biológicos y sus aplicaciones sociológicas. Luego, con Bertillon en Francia y Lombroso en Italia, las anatomías pasan a ser foco de estudios antropométricos con un interés puesto en el relevamiento de comportamientos socialmente desviados. Nacía la criminalística. Podría decirse muy someramente que el último cuarto del siglo XIX abunda en teorías científicas que hacen del cuerpo y de las fisionomías el centro de su interés. Es como si la idea de evolución hubiese introducido la noción de inestabilidad de las formas y que los cuerpos estaban predispuestos a fuerzas que atentaban contra la normalidad. Surgen las narrativas el motivo de lo híbrido y de la metamorfosis. Pensemos en Jekyll y Hyde de Stevenson o en el Drácula de Stoker, como los principales exponentes probablemente de la mutabilidad de los cuerpos. La teoría darwinista sacude con mayor vigor a las que antecedieron la postura del creacionismo, que supone una cadena que une idealmente cada eslabón de la creación divina y ordena de manera descendiente niveles de espiritualidad y materialidad. La escala naturae o escalera de la naturaleza tiene al ser humano en el centro de la cadena y del gesto creador. El ser humano sería el elemento que otorga sentido a todo otro orden de lo viviente y que por tanto se coloca por debajo jerárquicamente de la especie humana. Con Darwin hay que pensar en una sucesión de transformaciones, con un origen imposible de determinar o recuperar y un fin que no se detiene necesariamente en la especie humana. Si la serialización sugerida por Darwin y reafirmada por uno de los difusores más apasionados, Thomas Huxley, el abuelo del novelista, si esa serie, proponía un cambio progresivo del simio al humano, por ejemplo, también implicaba para algunos la sombra de un pasado ancestral que anidaba en la especie y podía aflorar nuevamente. A fin de siglo surgió la idea de involución y se instaló la noción de atavismo. El modelo evolutivo de Darwin implicaba además una reorganización del tiempo histórico.
Es decir, lo que era contemporáneo en el espacio se convirtió en una sucesión en el tiempo, porque se reordenaron las formas culturales que coexistían con el presente victoriano a lo largo de un eje de supuesto arcaísmo estructural. Por tanto, en un mismo espacio podíamos encontrar expresiones de ese arcaísmo, expresiones que era preciso erradicar para que se manifestara el poder armonizador de la civilización. Debido a su extensión y a la enorme cantidad de variantes económicas, sociales y culturales que presenta, el período victoriano ofrece también intereses muy diferentes en el tratamiento de conflictos y tramas por parte de los autores. Los novelistas de la primera mitad del siglo, al identificarse con un clima especial de ideas, sentimientos y suposiciones de su época, aceptaron y celebraron la idea de progreso. En los novelistas posteriores tienen incidencia no solo las evidentes desigualdades sociales y los reclamos que al respecto se hacían más y más presentes en las grandes metrópolis, también repercutían las teorías científicas a las que hice referencia, que en lugar de proporcionar evidencia de estabilidad y regularidad de las leyes que gobiernan lo existente, mostraron un universo constantemente cambiante y regido por las leyes del azar y pasible de procesos de degeneración. Por tanto, la literatura finisecular, más que celebrar el hecho de que las sociedades puedan progresar, manifiestan que pueden estancarse o incluso retroceder o degenerar en formas inferiores de existencia. Así, si bien la publicación del origen de las especies de Charles Darwin podía avalar la idea victoriana de la posibilidad de la perfección de las especies, también dio lugar a la idea de que la evolución puede conducir no hacia una forma más sofisticada de vida, sino a una más simple, lo que derivó en las teorías de la degeneración. Probablemente la figura literaria más consistente con la noción de degradación que amenaza lo viviente sea la del doble, que puede presentarse en una gran diversidad de situaciones y contextos, todos ellos solidarios con la noción de inestabilidad de las formas, de hibridez, en sus dimensiones físicas o morales. Como hemos visto, todo elemento monstruoso es una máquina de producción de significados. Y al producirlos, produce lo que lo humano debería ser para una determinada cultura, tanto en sus rasgos exteriores como en su accionar ante la fatalidad. El monstruo afirma lo, entre comillas, verdaderamente humano, porque concentra en su cuerpo las características de lo no humano. Dijimos con Haraway que el monstruo puede convertirse en un vector subversivo de cambio, precisamente por atentar contra las taxonomías consolidadas. La monstruosidad instala el problema de la distinción entre lo que conforma la visión arquetípica de lo física y moralmente normal para una determinada sociedad y las criaturas que no se ajustan a esas definiciones, en las que se responde con políticas de exclusión radical o de excepcionalidad reglamentada. Estoy pensando en el concepto contemporáneo de minorías, por ejemplo, y sus alcances. Con el monstruo aparece la noción de lo anómalo, algo que se ha interpuesto en el esquema ordenado de nuestras categorías. Abominable, impuro, depravado son algunas de las adjetivaciones que acompañan a estos cuerpos que percibimos como anómalos porque transgreden nuestro saber taxonómico. Un saber que no solo clasifica razas y etnias, sino que ordena el mundo natural, sus tipos y variaciones. Un tipo de conocimiento que también clasifica comportamientos sexuales, hábitos sociales, respuestas emotivas, normales o patológicas. Drácula y las criaturas de Moreau y de Marsh derriban las barreras que interponemos entre las categorizaciones. Ocupan esos lugares intersticiales entre lo orgánico y lo inorgánico, entre lo vivo y lo muerto, entre el animal y lo humano, entre lo femenino y lo masculino, etc.
como el hombre lobo de la imagen, que cumple con la clasificación liniana para los seres humanos y para el animal no humano, que también es. Además de tener presente los contextos históricos y los debates mencionados con las novelas de Wells, se instala un género que con el Frankenstein de Mary Shelley había impuesto modos de relacionar el horizonte de las invenciones científicas y la reflexión filosófica. La ciencia ficción en Wells irrumpe con toda la fuerza de colisión que significa producir una imaginación distópica en el corazón de la fe puesta en el progreso como motor de las acciones económicas, políticas y culturales de una sociedad. Progreso que tenía una evidente contracara en la marginalidad invisibilizada de gran parte de la población que no accedía a condiciones básicas de bienestar. En Wells la ciencia y la técnica prometen lo que no logran conseguir. Por ejemplo, un mundo seguro para sus habitantes, como en la Guerra de los Mundos, o formas equitativas de convivencia, como en La máquina del tiempo. En la isla del Dr. Moreau, la figura del científico se relaciona con la desmesura, y en ese sentido la novela integraría un conjunto en el que tendríamos que colocar necesariamente las obras que ahora mencionaremos. Ya hemos visto algunas de ellas, La tempestad de Shakespeare, Los viajes de Gulliver. Los motivos que vinculan estas obras son múltiples: el viaje, el encuentro con la otredad, en algunas el proyecto fracasado desde el punto de vista de la consecución del conocimiento. Está el tema del anhelo de la creación y de la dominación a partir de pretender detentar un conocimiento que se vuelve instrumental. También nos encontramos en el diálogo de esta novela con la de Swift, por ejemplo, con los efectos alienantes que produce en el narrador el contacto con lo diferente y la violencia de las transformaciones que se operan. Y al mismo tiempo, porque la manipulación de la ciencia y las formas de aparición de la animalidad reponen necesariamente la pregunta por la identidad de lo humano y de la propia cultura. La trama de la novela de Wells se desarrolla en torno a la figura del científico que traspasa los límites éticos de la transformación de lo existente. Por supuesto, es una figura recurrente en la literatura a partir del momento en que la ciencia se propone, por un lado, como un discurso autónomo a partir del siglo XVII y por el otro como un modelo de intervención sobre la naturaleza al servicio de, como lo quería Bacon, del ensanchamiento de los límites del conocimiento humano. Ahora, ¿hasta qué punto es lícito intervenir sobre la naturaleza orgánica e inorgánica sin considerar los efectos que esto produzca? Es una pregunta que ha acompañado y acompaña el derrotero de la ciencia en lo que se supone un avance en el conocimiento de las cosas para el beneficio de la humanidad. Y digo esto con todos los reparos del caso. Como habrán visto, la novela explora una serie de relaciones complejas entre conocimiento, ciencia y locura. Notemos que Moreau comparte con Frankenstein el deseo prometeico de disputarle a los dioses el dominio de los saberes. En ambos hombres de ciencia, el objetivo es la creación de un ser antropomorfo. En ambos casos inciden las teorías científicas que ocupaban el centro de interés en el momento de la escritura de las novelas. En el caso de Wells, evidentemente, el evolucionismo y los debates que se generaron alrededor del tema. Moreau opera en dos dimensiones, una que es del orden de lo quirúrgico y la otra de lo discursivo. El escalpelo y la ley son las herramientas con las que pretende producir humanos. El narrador percibe de inmediato la atmósfera anómala que reina en el territorio de la isla, en las presencias inquietantes y los gritos provenientes del laboratorio. Luego de esto huye hacia el interior y se encuentra entonces con una serie de cuevas donde extraños seres semihumanos le brindan acogida mientras recitan como una letanía, una suerte de ley, y demuestran en todo momento el temor reverencial hacia Moreau, que consideran un amo y un semidios.
Lo que recitan las criaturas resuena una plegaria laica que alude al poder demiúrgico del científico en la función de administrar lo viviente. Conforma los cuerpos, los disciplina a través del dolor y los libera del tormento cuando lo estima conveniente. Eso deja muy en claro que el problema del dolor está estrechamente vinculado con el problema del poder. La ley indica, entre otras cosas, suya es la casa del dolor, suya es la mano que crea, suya es la mano que hiere, suya es la mano que cura. Al narrador se le informa del terrible secreto del científico. Sus experimentos utilizan nuevas técnicas sobre trasplante, vivisección, hipnosis y tienen por objeto a los animales. Se los humaniza, es decir, se los transforma en humanoides. Prendick expresa total rechazo, pero Moreau es inamovible en ese sentido, porque lleva adelante su tarea movido por la curiosidad en los avances de la ciencia y nada podría detenerlo en ese camino. Recordando los espantosos gritos que lo conmovieron al llegar, Prendick opone a los argumentos de Moreau que el dolor provocado debería ser una barrera interpuesta a la voluntad de progresar en ese camino. Pero pese a los ulteriores fracasos, Moreau no cesa. Dice, quiero hacer cosas mejores, quiero conseguirlo. Y uno de los factores que le permite continuar a pesar de todo es precisamente su desentenderse del dolor que causa. Algo que Prendick podría justificar únicamente si hubiese una utilidad manifiesta, que sería también una vía para admitir la vivisección. Pero no haya ninguna utilidad. Y Moreau le contesta que el dolor es lo que hace a Prendick un ser empático con esa misma animalidad que el científico pretende extirpar totalmente con el fin de incorporar más humanidad y, por tanto, más racionalidad al sistema biológico. Abro aquí un breve paréntesis. Como recordarán, uno de los argumentos de Plutarco contra la ingesta animal era que los humanos o bien no establecían una relación significativa con el grito y el dolor del animal, o bien se desentendían de ello. En el texto de Wells, grito y dolor son barreras éticas que deberían impedir el accionar científico. Si bien hay una tendencia a asignar a los animales no humanos respuestas emocionales fuertemente antropomorfizadas, felicidad, tristeza, melancolía, etc., lo cierto es que podemos reconocer señales no verbales que nos advierten de sus estados de ansiedad, depresión o alegría. Lo que no puede ignorarse de ningún modo es el grito de dolor, quizás porque es la expresión donde más podemos reconocer similitudes entre los vivientes de diferentes especies. Cada especie animal puede tener una percepción de mundo, como la garrapata de Wexkull que se menciona en Agamben. Retomo la cita de Lo Abierto. Dice, no existe un bosque en cuanto a ambiente objetivamente determinado. Existe un bosque para la guardia forestal, un bosque para el cazador, un bosque para el botánico, un bosque para el caminante, un bosque para el amigo de la naturaleza, un bosque para el leñador y, en fin, un bosque de fábula en el que se pierde Caperucita Roja. En principio, la alondra aletea en un bosque que no es el mismo que describe el poeta o recorre el cazador. Por tanto, como sugiere la especialista en Animal Studies, Véronique Sarbet, la comunicación entre especies es una ilusión humanista, porque la misma estaría estructurada más sobre el equívoco que sobre la comprensión. Por supuesto, a través de una observación constante podemos llegar a reconocer qué elementos del ambiente son importantes para un animal en particular, cómo estructura su tiempo, su espacio, cómo se relaciona con los de su misma especie. Por supuesto, su experiencia subjetiva de ese mundo permanece inaccesible para nosotros. Sin embargo, entre la indiferencia hacia los signos que emite el animal no humano y la asimilación a la vida perceptiva y emocional humana,
la disposición empática y la comprensión de las continuidades y discontinuidades que pueden producirse entre nuestros mundos es posible. Debemos esforzarnos por encontrar la manera de ser más sensibles a las dimensiones emocionales y relacionales de los animales. De esta manera, sugiere Sarvé, cito, ya no estaremos más obligados a elegir ante un perro con las orejas bajas, la postura abatida y el tono debilitado, entre una versión antropomorfa, está triste, y una versión neutra, no sabemos nada de lo que le pasa, sino que podremos afirmar legítimamente que ese perro está sintiendo el análogo canino de nuestra tristeza. Con respecto al grito y al dolor, las señales, sin embargo, son menos equívocas. Ahí hay un sufrimiento, un pedido de ayuda, una invocación. Moreau moldea piezas de diferentes animales vivos para alcanzar un modelo ideal antropomorfo. Modifica sus laringes para que las criaturas puedan emitir sonidos articulados y hablar. Manipula su cerebro para que elaboren pensamientos similares a los de los humanos. Y al hacer todo esto, el científico confiesa que toda la operación despierta en él un instinto de artista. Prendick le pregunta por qué tomar al ser humano como modelo de esta criatura nueva que se propone crear. Y él dice, habría podido dedicarme a convertir ovejas en llamas y llamas en ovejas. Supongo que la figura humana tiene algo que atrae al espíritu artístico más que cualquier otra forma. Las características del científico son similares al del Dr. Frankenstein. Su hibris, su desmesura, se relaciona con el deseo de traspasar el límite de la experimentación en pos del objetivo. Y esto lo coloca, por supuesto, al margen de la comunidad científica. Por un lado, tiene una confianza absoluta en sus métodos y no acepta la opinión adversa de quienes la objetarían. Por el otro, esa misma postura hace que opte por ignorar los presupuestos éticos que deberían regir su trabajo. En el capítulo 14, cuando se explaya respecto al desarrollo de su trabajo, menciona precisamente que los aspectos éticos de la cuestión nunca le han interesado, y más aún, que las investigaciones y operaciones en este campo le producen deleite intelectual al indagar en los alcances de la plasticidad de las formas. Si bien el objetivo de Moreau es llevar a cabo un experimento absolutamente novedoso, sus métodos no resultan enteramente desconocidos a su interlocutor. Estamos en el capítulo 4 y Prendick acaba de pedir explicaciones por el cuerpo que ha visto tendido en la camilla del laboratorio. Veamos lo que dice Moreau, haciendo un repaso de los últimos adelantos de la cirugía de entonces, y se lo ve entusiasmado con una práctica médica que le permitía intervenir sobre la forma creativa y artísticamente. Dice Moreau, usted ha olvidado lo que un buen vivisector puede hacer con los seres vivos. Por mi parte, no acabo de entender por qué nadie ha intentado lo que yo he hecho aquí. Claro que se han hecho algunos intentos, amputación, incisión de lengua, extirpaciones, y sin duda sabrá usted que el estrabismo puede mejorar o curarse con cirugía. También sabrá que en casos de las extirpaciones se producen toda clase de cambios secundarios, alteraciones de las pasiones, alteraciones de la secreción de los tejidos adiposos, etc. Moreau prosigue, diciendo, por ejemplo, solo estoy empezando. Lo que usted ha visto son casos de alteración sin importancia. La cirugía es capaz de obtener resultados mucho mejores, puede crear, además de destruir y transformar, etc. Y sigue con detalles minuciosos que Wells acumula intencionalmente para provocar en el lector incomodidad y rechazo, pero el recurso apela precisamente a un terreno que tampoco le es desconocido a la recepción inmediata. La vivisección es un tema recurrente en la novela. En 1876 se había creado una comisión gubernamental para averiguar los alcances de la práctica y se llegó a la conclusión de que se realizaban unos 300 experimentos anuales sobre animales vivos. Como se habrán dado cuenta por lo que dice en la novela Wells,
No existía aún la anestesia, y en la obra se insiste reiteradamente sobre la cuestión del dolor, además de hacer referencia al hecho de que Moreau había tenido que abandonar Londres a causa de la crueldad de las operaciones quirúrgicas que estaba llevando a cabo. En ese mismo año de 1876 se aprueba en el Parlamento inglés la Cruelty to Animal Act, que prohíbe someter a los animales a crueldad. Pero, notarán la perversión del asunto, legaliza la experimentación y la vivisección en aquellas instituciones que soliciten y obtengan una licencia. Además, esta autorización provista por el Estado estaba amparada por un secreto que vinculaba ciertas entidades científicas con altas esferas de la administración estatal. Ni los ciudadanos, ni las autoridades locales, ni la prensa podían ingresar a los establecimientos donde se ejercía la vivisección. Fíjense qué interesante relación entre cuerpo animal sufriente y aparato de control, algo que está implícito en el texto de Wells. El secreto ponía al gobierno y a la comunidad científica al amparo de la reprobación por las atrocidades cometidas. Recién en 1986, el acta parlamentaria fue modificada, reduciendo, aunque no excluyendo del todo, los experimentos sobre animales vivos. Bueno, es claro que este tema no está aún clausurado. La ambición de Moreau es producir humanidad. Y en las explicaciones que ofrece acerca de sus intervenciones, repone para los lectores no solo el problema ético, sino también las preguntas acerca de las diferencias entre lo humano y lo no humano, lo animal, o en términos más contemporáneos incluso el cyborg. ¿Hay entre hombres y animales solo una diferencia de grado que pueda soldarse con modificaciones en la fisionomía, o bien se trata de un salto en la naturaleza que no se puede enmendar? El narrador de Wells no se expide, pero evidentemente en la novela asoman los debates que despertó el darwinismo hacia fines del siglo XIX en torno al tema del evolucionismo. No son de fácil resolución y abren un abanico de posturas no coincidentes. ¿La evolución se debe a factores naturales? ¿Es causada por variaciones culturales? Y finalmente, ¿cómo se considera el proceso en última instancia? ¿Es positivo para la especie humana o no lo es? A esto último deberíamos interponer hoy los prejuicios humanistas que hacen de los humanos entidades separadas del resto de la naturaleza. En la primera parte de la novela hay una permanente confusión entre hombres y bestias, desde lo grotesco y salvaje hasta lo deforme e inquietante. Prendick supone al principio que lo que hay en la isla son hombres reducidos a un estado bestial, tal como sucedía con los Yahoo en la obra de Swift, seres a los que Gulliver se resistía a incluir entre los de su especie. Solo más tarde el narrador de Wells descubre que lo que lo rodea son los animales humanizados transformados por Moreau. Pero vimos que estas criaturas no se presentan como organismos estables. Lo que pretende Moreau es forzar la evolución. Pero, ¿y si este proceso de todos modos lleva a la degeneración? La noción de degeneración, como vimos, es una suerte de hilo conductor de la parte final de la novela, en la que los hombres bestia retornan lenta pero inexorablemente a su estado animal inicial, al atavismo de las formas no humanas. Y este solo concepto acarrea el sentimiento de derrota de una idea de progreso monolítica que se expresaba también en una progresión permanente y exitosa de cada uno de los elementos del sistema, sin dejar de lado lo viviente. Por otra parte, el ambiente de la isla es tropical. Tiene una vegetación exuberante y en sí, para los victorianos, a la vez que sugiere un exotismo diferente y lejano, también implica un conjunto de factores que tenían una impronta negativa.
La profusión de la selva resulta excesiva, inmanejable y peligrosa. Es la naturaleza en estado puro y en ese sentido el polo opuesto de un entorno gobernado por una voluntad civilizadora. Se suponía que los lugares tropicales tenían un alto grado de afectación sobre los caracteres templados de los europeos e incidían negativamente en sus temperamentos. Lo selvático implica desorden de los sentidos. Cuando el narrador huye hacia la zona en la que habitan los hombres bestia, se adentra en lo que define como Central Gloom. Es la expresión que cierra el capítulo 11 y que ha sido traducida como penumbra central. Se trata de un núcleo de oscuridad. Piensen que Prendick se sumerge en la profundidad de la selva y al hacerlo también cruza hacia un espacio habitado por las criaturas, con las que comparte cierto grado de animalidad y cierto grado de humanidad, pero que no son enteramente de su especie. Gloom es un sustantivo interesante, es penumbra, oscuridad, alude a un área sombría, pero también a un estado anímico de depresión, melancolía, abatimiento. Es decir, ese pasaje hacia la oscuridad también significa deponer todo cuanto pueda significar seguridad y confianza para el individuo. En el capítulo siguiente, el 12, la oscuridad y la imposibilidad de definición se vuelven el motivo metáfora. Llega hacia un refugio que describe de la siguiente manera. El lugar era un estrecho pasillo entre altas paredes de lava, con una abertura en su rugosa caída, y a ambos lados montones de residuos marinos, hojas de palma en forma de abanico y cañas apoyadas contra la pared formaban un conjunto de impenetrables, toscas y oscuras madrigueras. El tortuoso sendero que ascendía por el barranco apenas superaba los 3 metros de ancho y estaba cubierto de fruta podrida y otros desperdicios, lo que explicaba el desagradable hedor del lugar. Y un poco más adelante dice, comencé a distinguir entonces una negrura más negra en la oscuridad, la silueta borrosa de un cuerpo sentado. Es particularmente en el capítulo 12, donde el narrador transmite su incomodidad extrema, expresa la honda abyección que le produce todo lo que lo rodea. Se aúna a la sensación de baja visibilidad, de obnubilamiento del sentido y de los sentidos. Con la extrema cercanía, los cuerpos apenas se distinguen, son cosas sin forma, pero con voz, cuerpos que rozan, se arrastran, hieden. Prendick transmite una sensación de perturbación ante la confrontación con seres y escenarios que son indicadores de una enorme distancia de todo lo que representa la ideología imperial de la que proviene y que descansa en el decoro y la limpieza. Suciedad, olores nauseabundos, excrementos, basura, producen asco, y ese núcleo de oscuridad contiene todo lo que escapa al control, a la definición y produce una sensación de naufragio cultural y de terror. Por supuesto, todo este conjunto de factores que se acumulan aquí ha sido asimilado al cuento que escribiera algunos años más tarde Joseph Conrad, El corazón de las tinieblas, donde también se atestigua una oscuridad que se asocia con el fracaso del proyecto imperial y del optimismo científico. Desde el comienzo del periplo que lo avecina a la isla, para introducirlo en su atmósfera apocalíptica, Prendick expresa de un sentimiento de incomodidad que lo descoloca, es decir, lo saca de la manera acostumbrada de percibir y conocer el mundo.
En el barco que lo había rescatado del naufragio y donde conoce a Montgomery, también toma contacto con uno de sus ayudantes, un sujeto hosco y de pocas palabras. Una vez en la isla, las criaturas que hablan religan para él lo familiar con un sentimiento de alteridad radical, una respuesta en la que la animalidad monstruosa se refleja en la propia humanidad. Porque, ¿a qué categoría pertenece un animal que habla? Todavía no ha recibido las explicaciones de Moreau cuando advierte que el ayudante de Montgomery tiene las orejas peludas y puntiagudas, que sus ojos brillan en la oscuridad. Ese hombre es uno de los seres más extraños que he visto en mi vida, dice, es antinatural. Y agrega, hay algo en él. No pienses que soy fantasioso, pero cuando se acerca me produce una sensación desagradable, una especie de tensión muscular. Tiene un toque diabólico. Fíjense, rechazo y abyección es la primera respuesta del protagonista al contacto con las criaturas de Moreau, como si reconociera con el cuerpo, antes que con la mente, que hubo una intervención que suturó diferentes órdenes de lo existente. Se ha sugerido que el relato de Moreau acerca de su progresión en los experimentos, es decir, el ir de la oveja al gorila, por ejemplo, implica que está considerando una suerte de jerarquía biológica basada en la agresión. Es decir, la oveja que no sirve para ser humanos, que parece demasiado estúpida, demasiado débil, que carece de coraje, porque es un animal que ha sido domesticado y Moreau implícitamente vincula a este hecho su falta de agresividad y energía. Por ese motivo, en el momento en que llega Prendick, ha pasado a una nueva fase y está probando con un puma. El camino que recorre el científico podría hacernos pensar que en la generación de una nueva criatura antropomorfa apuesta a una historia natural en la que la cadena de la competencia evolutiva o supervivencia del más apto se funde con la estructura de la cadena alimenticia. Es decir, que estaría elaborando un nuevo tipo humano cuya característica principal es el carácter predatorio y dominante. Otro de los motivos que se desprende de lo anterior es la cuestión de la hibridez de los nuevos cuerpos. Habíamos visto al comienzo los distintos modos de presentar lo viviente en la escala naturae y en la cadena evolutiva. Se trata en ambos casos de seres bien diferenciados en cada paso, en cada una de las instancias. Ahora bien, los híbridos que crea la ciencia en sujetos desmesurados, como en el caso de Frankenstein y de Moreau, son cuerpos que están excluidos de toda taxonomía posible. Son excepcionales. Esa misma excepcionalidad es la que los hace monstruosos. Su carácter extraordinario hace de ellos mismos el lugar de manifestación radical de lo que está fuera de lo conocido y de lo reconocido por los humanos. E incluso propone imágenes extravagantes que se imponen al pensamiento como lo extraño, y en tanto tal, también lo peligroso es el orden de lo amenazador. En Frankenstein, la conjunción de lo muerto con lo viviente. En Drácula tenemos también este retorno inquietante de la dimensión de lo mortuorio, junto con la posibilidad de metamorfosis permanente de cuerpos humanos y animales. Con Moreau, la fusión de anatomías y la intervención externa sobre la dimensión interna del pensamiento y la conducta, todos modos finiseculares en los que la narrativa del siglo XIX conmueve las maneras establecidas de pensar lo biológico y su relación con el orden de lo político, porque estas formas son representativas de los temores ante lo que acecha desde afuera.
Ante este modelo de agresividad, la oveja representaría al ser gregario y carente de iniciativa. Además, la oveja es vegetariana, como lo son ahora todos los hombres bestia, aun aquellos originados de una criatura que no lo era, porque deben acatar la letra de la ley y educar sus instintos carnívoros reprimiéndolos. Fíjense que hay aquí todo un campo metafórico que se juega entre lo doméstico y lo indómito, que se vuelve espejo en lo inmediato de la manera en que científicos como Moreau manipulan la naturaleza hasta extremos impensados, y en términos más amplios de la manera en que las naciones imperiales devoran territorios y domestican a sus habitantes bajo leyes foráneas. Remarquemos que lo que ambiciona Moreau es crear seres superadores de los modelos animales y humanos existentes. Pretende ganarle la partida a la evolución y a sus tiempos biológicos. Pero el nuevo modelo antropológico debe tener características que vinculen, como vimos, supremacía de la especie con ferocidad. A la vez, Moreau muestra especial desprecio por los seres híbridos a los que hasta el momento ha logrado otorgar existencia, con ese acatamiento dócil a las leyes humanas. La posición de Moreau es paradojal en este sentido. Necesita que los híbridos creados no se subleven, pero desea lograr una criatura que no se someta dócilmente, una criatura que avasalle a todas las demás, y probablemente solo a él reconozca primacía. Finalmente, habría que notar que Moreau lleva a cabo lo que desde su punto de vista es un proyecto eugenético. Supone un mejoramiento de la especie a través de esa suerte de superhombre que podría resultar. La manipulación genética en la ciencia ficción va a insistir sobre este motivo, en el que se invierten los presupuestos del buen vivir utópico por medio de diversas formas de intervención sobre las comunidades existentes.